empezando por presentar un poco el país, Miguel ya mencionó algunos de los datos macroeconómicos de Australia. Sin lugar a dudas, es un país marcado desde hace muchos años por la estabilidad económica, con un reducido nivel de desempleo. Mucho de esa estabilidad viene derivada y gracias a la ingente cantidad de recursos naturales que tiene el país a lo largo de todo su territorio, lo cual genera tanto recursos públicos a través de impuestos, tasas, etcétera, así como recursos privados. Y todos ellos se trasladan posteriormente a la financiación de importantes proyectos, especialmente en infraestructuras, tanto de transporte como de energía, tan necesarias para un país que por su tamaño requiere, pues, como he dicho, de importantes inversiones en ese aspecto. Es una economía en la cual el peso de servicios es elevado, cerca de un 65% de la economía la representa el sector servicios, y eso abre oportunidades, por ejemplo, en el sector industrial, en cuanto a tecnología industrial, si bien con algunos matices. No hay que olvidar la cercanía de mercados del sudeste asiático, que tienen una alta competencia en el ámbito industrial, pero en aquellos productos o servicios industriales con un alto valor o tecnología industrial muy específica que permita dar solución a las necesidades de algunas empresas australianas, es un nicho de mercado que están aprovechando algunas empresas españolas. Por otra parte, es un mercado de 27 millones de habitantes, no es un mercado muy amplio en cuanto a volumen de población, pero sí es cierto que es un mercado con un alto poder adquisitivo. Y eso se traduce en que, si nos centramos en bienes de consumo, pues hay una alta demanda por productos de calidad, que también se diferencia respecto a los productos de competencia asiática tan cercana geográficamente. En cuanto a las relaciones bilaterales, efectivamente están pasando, creo que es una sensación tanto australiana como española, por un muy buen momento, profundizándose desde hace ya unos años, especialmente en el ámbito económico y comercial. Nuestras exportaciones representaron en 2023 algo más de 1.800 millones de euros, con un crecimiento del 10% respecto al año anterior, y continuando una tendencia creciente durante los últimos años, que, bueno, si bien se vio afectada por la pandemia, pero si uno mira el horizonte a medio plazo, pues las perspectivas han sido, pues, bueno, la situación ha sido positiva y las perspectivas lo son todavía más. El comercio o las exportaciones españolas se concentran en sectores industriales especialmente, ya que a veces el producto, por ejemplo, bienes de consumo, especialmente alimentos y bebidas, existe una serie de controles estrictos por parte de las autoridades australianas para la entrada de productos y, por ejemplo, también en algunos casos, algunos productos perecederos, pues es difícil por la distancia geográfica. Actualmente hay unas 7.500 empresas españolas exportadoras al mercado australiano, lo cual da una idea de que hay una importante masa empresarial española que hace negocio con el consumidor o el empresario australiano, y que ese empresario, teniendo en cuenta que es un mercado de 27 millones de habitantes y tiene relaciones comerciales con 7.500 empresas españolas, hay un fuerte conocimiento, digamos, de la oferta que puede ofrecer el sector empresarial español en prácticamente todos los ámbitos. Adicionalmente, si nos centramos ya en el apartado de las relaciones de inversión, desde la Oficina Económica y Comercial tenemos identificadas aproximadamente un centenar de empresas españolas, muchas de ellas con presencia ya desde hace más de 10 años en el país, y que han desarrollado esta presencia adicionalmente con operaciones corporativas que han supuesto o bien fusiones o bien adquisiciones de empresas nacionales, y eso repercute también en que muchos empleados directivos sean de nacionalidad australiana y ellos tengan un conocimiento todavía más cercano, y eso facilita también el conocimiento en su entorno de la oferta empresarial española en todos los ámbitos, como decía anteriormente. Por otra parte, muchas de estas empresas enfocadas en sectores de infraestructura, tanto de construcción civil, transporte, infraestructuras de transporte e infraestructuras de energía,
están asociadas a los grandes proyectos desarrollados por las autoridades australianas. Eso ha hecho que durante los últimos años Australia se haya posicionado como el segundo mercado a nivel mundial en el que empresas españolas obtienen un mayor volumen de adjudicaciones en proyectos por detrás de Estados Unidos y por delante de Reino Unido. ¿Qué oportunidades ofrece esto? Pues lógicamente, cuando son empresas españolas las que se adjudican proyectos a desarrollar, en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones, genera cierto efecto arrastre sobre algunas empresas proveedoras suyas, ¿no? Ya que teniendo en cuenta la dimensión, el tamaño y la experiencia en el mercado australiano, muchas de las soluciones y muchos de los productos no los pueden encontrar en el propio mercado y, por tanto, en muchas ocasiones se hacen acompañar de sus proveedores españoles para garantizar el cumplimiento y la calidad de sus proyectos, y además es algo que busca la autoridad australiana a la hora de desarrollar un proyecto de este tipo. Dicho esto y contextualizando un poco la situación económica del país y las relaciones bilaterales, ¿cuáles serían los sectores de oportunidad? Los sectores de oportunidad están ligados sobre todo a importantes factores estructurales que determinan la situación actual del mercado australiano. En primer lugar, es cierto que es una población pequeña, 26 millones de habitantes, pero es una población en continuo crecimiento, a través de un crecimiento orgánico, pero también a través de una inmigración neta positiva que el año pasado, por ejemplo, alcanzó más de 700.000 personas de distintas nacionalidades. Eso está generando, por ejemplo, una presión en el mercado de la construcción residencial, y las autoridades tienen varios planes para lanzar y desarrollar nuevas viviendas, ¿no? Es uno de los grandes problemas del país en la actualidad, el acceso a la vivienda, y hay una alta demanda, pero hay una reducida oferta. Las propias ciudades, las principales ciudades, Sydney, Melbourne y Brisbane y Perth, son conscientes de esas necesidades y están desarrollando planes internos para intentar incrementar la inversión por parte del sector empresarial en nuevas construcciones y nuevas residencias. Eso conlleva no solo oportunidades en lo que son materiales o equipamiento para la construcción, sino todo lo que viene después en interiorismo, decoración, equipamiento para baños, algo en lo que en España existe un amplio tejido empresarial. Además, la población también sufre, como en cualquier otra economía desarrollada, el envejecimiento poblacional. Y eso deriva, teniendo en cuenta el alto poder adquisitivo, en una alta demanda en aspectos sanitarios. Y eso se traduce tanto en oportunidades en servicios sanitarios asociados a el desarrollo de nuevos hospitales, centros de salud, etcétera, y también tecnología médica, ya que el cliente australiano, desde un punto de vista de sanidad, es un cliente que demanda productos de alta calidad y alta tecnología que le faciliten sobre todo la vida, ¿no? Otro factor estructural importante, ya mencionado anteriormente, los recursos naturales. Australia ha tenido un sector minero muy tradicional, enfocado en algunos productos muy determinantes en los últimos años, como puede ser el hierro, el cobre, el oro, y en los últimos años también ha ido descubriendo nuevos yacimientos en lo que se denomina como materiales críticos, ¿no? Ellos tienen necesidad de desarrollar toda esa nueva industria, necesitan inversión extranjera y necesitan también tecnología que les permita la extracción, la exploración, el aprovechamiento de esos recursos, ya que suelen ser yacimientos muy distintos a los que están habituados y, por tanto, tal y como venía desarrollando el sector minero australiano, tiene que hacer un pequeño cambio, una pequeña adaptación para el completo aprovechamiento de las oportunidades que le puede ofrecer estos nuevos descubrimientos. Por otra parte, otro aspecto es el sector industrial. Es un mercado, como ya he mencionado, dominado por el sector servicios y en el cual la industria, pues se puede decir, brilla por su ausencia prácticamente en todos los sectores, exceptuando algunos casos concretos. Hay una iniciativa por parte del gobierno australiano de intentar fomentar la manufactura local, lo cual es difícil, ya que es un mercado de 27 millones de habitantes, tiene una competencia importante por parte del sudeste asiático, pero aún así hay incentivos en determinadas industrias para favorecer la implantación de empresas extranjeras, y ese sería
otro aspecto a valorar. También tiene unos objetivos muy definidos y por los cuales está apostando de manera muy importante para la transición energética y además llegar a una economía net zero en un corto periodo de tiempo, y eso se traduce en oportunidades, por una parte en el sector energético, donde ya hay una importante presencia internacional en muchos proyectos y que genera un efecto arrastre en la búsqueda de nuevas tecnologías y en el desarrollo de nuevas tecnologías, pero además también en todo aquello que tiene que ver con economía circular, gestión de residuos, gestión y tratamiento de aguas, en los cuales el país está muy por detrás de lo que uno puede a lo mejor pensar en un mercado desarrollado como es Australia, y son además sectores en los cuales las empresas españolas tienen un importante conocimiento y una muy valiosa experiencia que es conocida, como decía anteriormente, por las autoridades australianas. Y ya por último, y quizás un tema coyuntural y sobre el que estamos o tenemos puesto el ojo desde la Oficina Económica y Comercial, es la celebración de los Juegos Olímpicos en 2032 en la ciudad de Brisbane, tras la celebración hace ya unos cuantos años en la ciudad de Sydney de unos Juegos Olímpicos. Las autoridades australianas anuncian que estos Juegos Olímpicos quieren que sean los más sostenibles de la historia, y eso se va a traducir en importantes inversiones en una ciudad que es una ciudad secundaria dentro del país, como es Brisbane, tanto por la necesidad de infraestructuras básicas para acoger unos Juegos Olímpicos, todas las infraestructuras asociadas a la celebración de los propios Juegos. A día de hoy, los planes de desarrollo y los planes de inversión podría decirse que están un poco retrasados, pero seguramente a lo largo de los próximos años surjan interesantes oportunidades. Barreras a la entrada, que también son relevantes. Por una parte, si hablamos de productos, exportaciones, los australianos tienen una serie de controles muy estrictos en todos los sectores, especialmente en aquellos productos agroalimentarios, protegen mucho su mercado en ese aspecto, pero por ejemplo también en productos industriales los procesos de certificación y todos los procedimientos que tiene uno que seguir para garantizar la entrada de producto no son fáciles, llevan tiempo y además son costosos. El mercado lo compensa, pero es algo que el empresario español tiene que asumir, que tiene un coste de entrada importante. Por otra parte, el australiano, el gobierno australiano y el propio consumidor australiano defiende mucho el Made in Australia o el Grown in Australia. Hay una cierta promoción del consumo nacional, lo cual es lógico, ya que si abriesen completamente sus fronteras, pues toda su industria local en todos los sectores se vería enormemente afectada, porque otro de los grandes problemas que tiene Australia desde un punto de vista económico es la falta de productividad de algunos de sus sectores. Dicho esto, si bien hay barreras como en cualquier otro mercado, creemos que la parte de oportunidades compensa de manera determinante y ofrece, como no, oportunidades interesantes para las empresas españolas que quieran valorar la entrada en este mercado. El hecho de que ya haya más de 100 empresas instaladas y más de 7.500 empresas exportando, creemos que es una buena muestra de las oportunidades que puede ofrecer este mercado. Sin más, quedo a su disposición desde la Oficina Económica y Comercial por si quieren profundizar en algún aspecto de la presentación o algún aspecto relacionado con el mercado australiano. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. La verdad que bueno, pues queda claro que el margen de relación y de crecimiento de estas relaciones comerciales y económicas con las empresas entre Australia y España, bueno, pues es creciente y existe todavía trabajo por hacer. A continuación, voy a dar la palabra a Ana Lucía Vic Gadella, consejera económica y comercial de España en Nueva Zelanda, y a quien, bueno, pues también agradezco especialmente que haya dado su ok para participar en esta jornada, teniendo en cuenta además la gran diferencia horaria que hay. Muchas gracias, Ana. Voy a solicitar por eso. Un momento. Ana, ¿nos oyes? Ahora Ahora. creo que sí, ahora es.
Muchas gracias, Miguel, por esta oportunidad. Gracias a mi compañero Rodrigo y No, a no todos te los vemos, asistentes. Ana, perdona. Lo único Ahora que no me veis. no A está el ver, micro encendido, pero la cámara no. vamos allá. Pues yo no lo he tocado. Bueno, a ver. En la esquina izquierda, ahí se puede empezar a encender la cámara. Vamos a ver. Iniciar mi vídeo. Ahí está. Ahora, perfecto. Gracias, Ana. No hay nada, no hay nada como unas buenas actrices. A vosotros. Muchas gracias, Miguel, por esta oportunidad y a mi compañero Rodrigo y a todos los asistentes. Mucho en línea de lo que ha dicho Rodrigo, voy a la presentación de Nueva Zelanda a grandes rasgos y con una conclusión que habrá. Veréis que coincidimos en muchas cosas en la situación económica de Australia. Simplemente, pues la gran diferencia que habrá y que veréis a lo largo de la exposición es que es un país mucho más agrícola que Australia y que le ha cogido la avanzadilla. Y antes que ellos hemos firmado el Acuerdo de Libre Comercio de la Unión Europea con Nueva Zelanda, aunque sé que Australia está a punto. Para contextualizar, al igual que hemos hecho anteriormente con Australia, Nueva Zelanda es un país de 5 millones de habitantes. Además, es una población que está cayendo, a diferencia de Australia. Cae por la migración que se va a los países más desarrollados en términos de oferta laboral, de más cualificación que existe en Australia, y se reemplaza por migración de las islas. Tiene una extensión similar a la de Reino Unido, que nos va a servir de referente a la hora de saber cuáles son las oportunidades que existen. Son en torno a 268.000 kilómetros y, sin embargo, su infraestructura está muy lejana a la que existe en el país británico. Una renta per cápita elevada de 42.000 euros. Es un país desarrollado, miembro de la OCDE y participa en la Organización Mundial de Comercio y en todas las reglas multilaterales desde 1995. Como adelantaba, estructuralmente la agricultura pesa muchísimo, es un 12%, y eso justifica que sea el principal exportador de productos lácteos del mundo. La empresa Fonterra es la líder en las exportaciones, principalmente a China, pero la leche viene de este pequeño país, las antípodas de España. Económicamente, en términos económicos, tiene estabilidad, es un país desarrollado y tiene la estabilidad económica que caracteriza a todos, pero actualmente estamos en una fase de recesión, desaceleración, en función de cómo lo veamos. El último trimestre del 2023 hubo una contracción del 0,3, a pesar de que el crecimiento fue superior al 1%, y las últimas previsiones del Tesoro, sobre las cuales se han hecho el presupuesto financiero, apuntan a una desaceleración en este primer trimestre del menos 0,2, del 0,2% de la economía. Viene provocado también por un efecto base. La situación del COVID llevó a que la apertura de fronteras llevara a un crecimiento muy elevado de la economía, especialmente por lo que la política que se aplicó en Nueva Zelanda durante el COVID, y ahora pues se dejan notar los fenómenos estructurales que, de nuevo, compartiendo con mi compañero Rodrigo, vienen de una baja productividad reconocida por las autoridades del país, reconocida por el Fondo Monetario en el artículo 4, y que es que se han llegado a decir que es negativa, es de un 0,3%. ¿Y de dónde viene? Pues de una mano de obra que, como decíamos, y contrario a Australia, está cayendo, una inversión que no se ha fomentado, especialmente la extranjera, hasta muy recientemente, y unas medidas en medio ambiente que han estado muy supeditadas a su producción agrícola y que pues es de todos conocido que la ganadería tiene un problema de producción de metano y que es muy complicado de gestionar. Todo eso nos lleva a que esa falta de productividad es el principal escollo macroeconómico de esta economía, pero por lo demás tiene una inflación muy estable y de un 4% que tiende hacia el 2% a marchas aceleradas, un tipo de interés que va a caer en breve porque se ha visto que el efecto sobre las hipotecas es muy elevado y que el endeudamiento de los hogares ha incrementado y con ello los problemas de compra de la cesta habitual. Una tasa de paro inexistente, es un 4,3%, ha aumentado 3 décimas en los últimos trimestres, pero en fin,
poco significativo y un déficit público de un 2,7%, generado sobre todo por gasto corriente y gran parte heredado del fenómeno COVID, que se está corrigiendo, que espera corregirse en los próximos 4 años, según el presupuesto, y que se está ralentizando precisamente por las medidas de apoyo y de alivio fiscal que tienen que tomar para que los consumidores tengan acceso a los bienes básicos, a la cesta de la compra. En cuanto al saldo, a su posición comercial general, como he dicho, exportan leche. Básicamente son los grandes exportadores y muy competitivos tecnológicamente. Tienen unas tecnologías espectaculares en cuanto al pastoreo y al tratamiento de la leche dentro del país y los latifundios, e importan bienes industriales. Importan mucho petróleo, maquinaria mecánica, vehículos y componentes electrónicos, que es el sitio en el que está la economía europea y la economía española. La gran novedad de este país y el que lleva a que se vea con nuevos ojos y el fenómeno del acuerdo de libre comercio es parte, es que hay nuevo gobierno desde octubre del año pasado. Es un gobierno nacionalista, es un gobierno que parecía que iba a modificar las expectativas en un gran cambio. Se mantiene una estabilidad en torno a los principios que igualmente ha dicho Rodrigo, de educación y sanidad, y se abre algo más a lo que es a la inversión y con un claro objetivo de apertura comercial. Los viajes de las autoridades son ingentes, son numerosos, con el objetivo explícito por parte del ministro de Comercio y del primer ministro de duplicar sus exportaciones en 10 años, lo cual les lleva a un esfuerzo de apertura en ámbito comercial y de inversión que en corto plazo debe materializarse en alguna medida, como ha ocurrido con el acuerdo. Cuando hablamos de las relaciones de España y Nueva Zelanda, pues poco podemos decir, ¿verdad? Nuestro cliente es en la posición número 81, nos provee en el número 92, exportamos, no llega a 300 millones de euros e importamos 200 millones. El peso en sí no es un socio relevante dentro de la economía española. Por partidas, pues como comentaba, el 30% de lo que exportamos son vehículos y componentes. Le sigue los productos cárnicos. España es el segundo exportador de cerdo en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, precedido solo por Estados Unidos. El 8% de nuestras exportaciones de cárnicas prácticamente son porcino. En tercer lugar está la maquinaria y equipo y en cuarto productos farmacéuticos, de los cuales son un 5,7% de nuestras exportaciones totales y de ellas el 5,3% son medicamentos. ¿Y qué les importamos? Que también es relevante para saber qué nos va a costar menos en nuestra cesta. Pues kiwis. El 52% de nuestras importaciones son kiwis, seguido de pescados y mariscos, muy ligado a la posición pesquera, a la situación de pesca de la región, más que marisco neozelandés, es marisco del Pacífico, y madera en 4%, pina radiata. Estas son las exportaciones, que no tenemos una posición especialmente relevante en ambos campos, y en inversión, si vamos a inversión todavía es una situación menos optimista. La presencia no llega a 20 empresas. Hay muy pocas presencia española y casi toda la que hay es de la mano de empresas españolas afincadas en Australia, lo cual es muy buena señal. Quiere decir que se aprovecha, se elimina la distancia, que comparto plenamente con Rodrigo, es el gran escollo de esta región, por parte de la propia empresa española y contempla el mercado neozelandés desde Australia, donde ya tiene una empresa, o desde Singapur, que también se relacionan con los distribuidores locales. Y sí decir que aunque hay poca, es muy buena. Empresas españolas se han hecho con la gestión del tráfico aéreo del país. Están en 17 de los 20 plantas eólicas que existen aquí y las grandes granjas solares que se están construyendo aquí, que es el nuevo objetivo de los últimos años, están ya con presencia de empresas españolas que o bien han hecho
joint venture con una empresa local o bien vienen ellas solas y ya están operando. Con lo cual, la empresa española sigue con un criterio de calidad y cuando funciona, funciona bien. Lo que pasa es que todavía no hay una especial presencia. Y esto me lleva directamente al tercer punto, y es decir, cuáles son las oportunidades. ¿En qué medida interesa el mercado neozelandés, un mercado 5 millones para la empresa española, con el gran problema que es la distancia, que es costes de transporte, es comunicación entre distribuidores y clientes, se añade el idioma, en el caso del acento neozelandés es muy duro, con lo cual hablar por la noche con un neozelandés es complicado. ¿Qué es lo que nos llevaría a decirlo? Desde la oficina comercial de Nueva Zelanda, compartido con regionales, porque también las oficinas comerciales aquí, muy conscientes de las dificultades de la distancia. Yo, por ejemplo, tenemos una comunicación mucho más estrecha, muy conscientes de que nosotros mismos como red es necesario cooperar para dar lo mejor a la empresa española. Desde el mercado neozelandés tiene potencial, porque está todo por hacer. Y la razón es que es poco productivo. Es un país que no tiene productividad y esa productividad la tiene que hacer a través de nuevos profesionales cualificados o garantizarse que los suyos se queden aquí, que hay muy buenos profesionales neozelandeses, pero se van. Muchos están en España, por ejemplo, de los grandes científicos agroalimentarios. Inversión en capital y en tecnología que les permita aumentar esa productividad, tanto interna, que la tienen empresas punteras en contabilidad tecnológica, como de capital físico, de maquinaria, de equipamiento. Y por último, el factor medioambiental, recogerlo dentro de la economía circular, de economías verdes, hacer una producción que efectivamente sean servicios y sean productos con objetivo que proteja el medio ambiente. Baste de ejemplo unos datos para que se sepa este potencial que existe en cuanto a la situación de la economía neozelandesa. En cuanto a los bienes de consumo, aquí hay una dualidad enorme. Hay un consumo que es muy poco exigente, y cuando digo muy poco exigente, comen caminando por la calle, lo cual eso para un español, vamos, por lo menos para mí como española, no entra, por lo menos te sientas en un banco. Muy poco exigentes en criterios de consumo, en ropa, en moda, está totalmente ajeno a la idea española. El casual wear es lo habitual. Entonces, en bienes de consumo tenemos esa parte, y por otro lado tenemos las grandes riquezas propias de los grandes terrenos, que es una demanda de muy alta calidad. Es muy pequeña, pero está dispuesta a pagar mucho y conoce mucho las marcas. Acceder a esa demanda es muy pequeña. Desde mi punto de vista, está creciendo esa exigencia de bienes, sobre todo de alimentación, exigencia de bienes de calidad, pero aún existe y es un escollo que hay que saber al principio sortear, sobre todo en alimentación, en casa, en decoración, en muebles, y por supuesto en moda y en sector textil. Cuando pasamos a la industria, vemos una industria con una fuerte integración vertical y que, similar a lo que comentaba Rodrigo, pero no por problema de falta de acceso de vivienda. Aquí no hay falta, es que la vivienda es una vivienda muy mal construida, es una vivienda que no está aislada, que tiene insuficiencias en todos los sentidos de construcción, y que que supone que a veces el coste de una casa se duplica cuando vas al builder a preguntarle qué obra se requiere para dar seguridad a una vivienda, porque se requiere en todos los aspectos. Entonces aquí sería el sector de rehabilitación el que más peso tendría dentro del sector de construcción, para asegurar pues aislamiento térmico, doble ventana, cosas que protejan a la vivienda, porque es muy difícil encontrarlo como algo
habitual que encontramos nosotros. Aquí es el sector que más dentro de construcción sería el subsector que más potencial tendría. En infraestructuras, me permitís que utilice el símil de Reino Unido, pues de dimensión geográfica, para haceros una idea de cómo están las infraestructuras en este país. Las carreteras, hay 16.000 kilómetros de carreteras en todo el país. En Reino Unido hay 247.000 kilómetros. Y de esas 16.000, menos de 200 kilómetros son autopistas, cuando en Reino Unido hay en torno a 3.700 kilómetros. En tren, tren de alta velocidad no se conoce, y el tren habitual de vía estrecha y con vagones antiguos tiene 14.700 kilómetros el de Reino Unido y el de aquí tiene 4.000 kilómetros, lo cual orienta de cómo está en la red de infraestructuras. La gente comentaba antes y efectivamente en España se genera una igualdad territorial fundamentalmente por nuestra red de infraestructuras que garantiza que el transporte, el acceso a los bienes y servicios o a la industria sea mucho más fácil. Aquí no. Aquí no existe y eso lo que lleva en términos comerciales es a un transporte interno muy costoso y muy irregular, que es uno de los grandes escollos que tienen las empresas cuando se instalan aquí y que hace que muchas veces sea inevitable, incluso ventajoso, que se utilice un distribuidor local que conoce las empresas de transporte y que puede supervisar en mayor medida la trazabilidad del paquete o del envío. Otro sector de infraestructuras que ha comentado también Rodrigo y que igual es el caso del agua. Aquí se ha hablado mucho de las deficiencias que existen tanto en el agua potable como en residuos, como en aguas pluviales. Está encima de la mesa una reforma necesaria en las tres. Las infraestructuras de agua, el 25% tienen más de 50 años y eso hace que la mayoría de la gente no beba agua del grifo. Se va por eso los supermercados están llenos de agua, que era una cosa que cuando llegué aquí no sabía por qué era y es porque la gente no bebe de los grifos, es algo habitual. Hay cortes de agua por escasez. En Wellington yo los he vivido, 2 cortes de agua porque no llegan, porque como no hay infraestructura pues no se garantiza el acceso y en la medida que hay un periodo estival sin lluvia no hay agua. Los tratamientos de residuos tienen las licencias caducadas, casi todos ellos, con lo cual tirar del agua subterránea tampoco es seguro. Y como comentaba, hay cerca de 3.000 desbordamientos en este país anualmente. El más llamativo ha sido con el Gabriel, con el huracán que llevó a un gran caos en Oakland, en el aeropuerto, que hizo paralizar muchísimos aviones y se paralizó prácticamente el país porque no se pudo controlar un fenómeno meteorológico en lo que es un aeropuerto internacional. Y por último, en todo esto yo aunque estoy diciendo muchas críticas, la idea es que veáis todo lo que hay por hacer, que al final para nosotros el agua, pues poco más que lo que decía Rodrigo, nosotros conocemos el sector del agua, nosotros sabemos de transporte, de carreteras, de construcción, de vivienda y todo esto aquí es algo que hay que conocer. Y por último, en servicios, muy brevemente, aquí hay una característica del país propia de que está aislado, entonces es lo que ellos llaman el do it yourself, DIY, y es característica propia del kiwi que si lo puede hacer él, pues no lo va a contratar. Entonces, para mí, que soy una zoquete con el martillo, me ha supuesto un dolor de cabeza, porque claro, aquí se lo hacen todo, y digo todo, y nosotros llamamos a Chapu o llamamos a cualquiera que nos viene, nos resuelve, a un coste proporcional al trabajo, que para mí es muy valioso porque no tengo ni idea y aquí no. Entonces, encontrar esos servicios aquí no solo es difícil, sino que además es muy regular, pueden no presentarse con toda la tranquilidad, decir que vienen y no llegan y a continuación ser muy caros. Muy caros pintar la casa o muy caro poner un tornillo o cambiar los pomos de las puertas. Carísimo. Lo digo por experiencia propia. Con lo cual hay en servicios nosotros y en servicios aftercare
aún más, diría. España en eso es excepcional y aquí pues no lo hay. No lo hay. Entonces es otra cosa que en nuestro país que hay oportunidades para hacerlo y que los problemas sean las entradas y la distancia, pero los hay. Esas serían todas las oportunidades en general, que lo que pretendía era marcar todo lo pendiente que hacer, todo lo que está por hacer en temas estructurales, que justifican, como veis, su falta de productividad. O sea, hay muchas cosas que revisando todo esto probablemente mejore mucho la economía y es algo que tienen en mente que seguramente todas las autoridades. El segundo marco de oportunidad que querría transmitir en esta webinario, sobre todo en el corto plazo, es el nuevo presupuesto. Como he comentado, hay nuevo gobierno desde octubre. Este presupuesto era muy esperado por todos porque efectivamente lo que marca son las prioridades del nuevo gobierno para los próximos años y no marca un gran cambio, continúa la tendencia que además es necesaria en estos países y en todo país desarrollado de fomentar los bienes públicos, la educación, la sanidad, la vivienda y garantizar que eso existe y esas son las prioridades de aquí como el anterior gobierno y si acaso se hace una especial atención o mucha más atención a los farmacéuticos, al gasto corriente en farmacia. Oportunidades específicas de las que he comentado como necesidades. En infraestructuras se va a fomentar la infraestructura en carreteras. Se ha previsto una inversión de unos 1.000 millones de euros en 2024 a 2028 para la infraestructura de carreteras. Y en sanidad. En sanidad, construcción de nuevos hospitales. Empresas españolas ya están participando, ya han construido hospitales aquí, con lo cual ya conocemos el sector y se va a seguir en ello. Y se ha dado una dotación presupuestaria a una entidad encargada de los farmacéuticos, de la compra de farmacéuticos. Se ha eliminado el copago, pero existe un cierto descuento de medicamentos aquí para adquisición de ciudadanos de 3.500 millones de euros para medicamentos y productos farmacéuticos que, como he dicho, nosotros exportamos a este país. Y por último, dentro de oportunidades, hemos visto las oportunidades del país en cuanto a necesidades generales en la economía, hemos visto las oportunidades que plantea el presupuesto en el corto plazo y la gran oportunidad que tiene en el corto o medio plazo es la reciente firma del Acuerdo de Libre Comercio de la Unión Europea con Nueva Zelanda. Como ha comentado Miguel, va a suponer un incremento del 30% de las relaciones comerciales y un incremento del 80% de los flujos de inversión. El mensaje general de este acuerdo es un mensaje de apertura. Un acuerdo comercial está en el ADN de la Unión Europea y lo que hace es que por parte de Nueva Zelanda marca esa apertura que desea el nuevo gobierno, porque se ratificó en el Parlamento Europeo durante la presidencia española y se ha ratificado por el Parlamento neozelandés el 1 de marzo de este año, con entrada en vigor absoluta a partir del 1 de mayo, el mes pasado, el 1 de mayo de este año. La Unión Europea es el tercer socio de Nueva Zelanda. Para que nos hagamos una idea, China es el primero y Australia, Estados Unidos ahí se prestan a segundo, cuarto, están ahí y nosotros somos más estables nosotros Unión Europea en torno al tercero en importaciones y exportaciones. Los rasgos de este acuerdo y voy a ir a las oportunidades. Es un acuerdo muy anglosajón, tiene 14 puntos en el cual se recoge cada uno de los puntos, las características y luego los anexos en los que aparecen todas las medidas arancelarias, las agencias de contratación pública las agencias que se abren a contratación pública, pero es muy estructurado y diría que es un acuerdo normal en criterios de acuerdos comerciales. No lleva a dos novedades que hablaré al final en las conclusiones, pero que todo lo que se recoge es dentro de lo que se conoce cuando se hace un proceso de apertura, un acuerdo de libre comercio. En cuanto a oportunidades en el acceso de mercancía, desde el 1 de mayo de este año, las exportaciones europeas a Nueva Zelanda están libres de aranceles. ¿Qué supone eso para España, para nuestro saldo comercial? Que el 30% de nuestras exportaciones, que son vehículos y componentes, ya no están sujetas al arancel del 10% que estaba previamente.
que en el caso de productos cárnicos, el 8% que comentaba, ya no está sujeto al arancel del 5%. Se elimina también el arancel del 5% para maquinaria y equipo y se elimina el 5% para los productos farmacéuticos, que eran nuestros grandes productos dentro de las exportaciones. ¿Qué supone dentro de importaciones? Que de nuevo es en nuestro bolsillo del ciudadano. El acuerdo de libre comercio hace que el 91% de los productos de Nueva Zelanda entrarán en la Unión Europea sin aranceles en la entrada ya desde el 1 de mayo y el 97% lo hará durante los próximos 7 años. Esto, a efectos nuestros, hace que el kiwi desaparezca el arancel del 8,8%, ya ha desaparecido, y que productos del mar que tenían aranceles de hasta 8 o 10% desaparezcan. Con lo cual, estos son ahorros que en la Comisión Europea ha estimado que la eliminación de aranceles supondrá un ahorro de unos 140 millones anuales para los ciudadanos y que efectivamente desde nuestro saldo comercial, nuestras empresas y nuestros ciudadanos que compren kiwis, pues lo van a notar ya. En cuanto a servicios, la liberalización de los servicios siempre conlleva la dificultad de llevar esto a la práctica, que es una cosa que se empieza ahora, que la delegación de la Comisión Europea aquí es muy consciente que la parte de implementación del acuerdo es lo que más trabajo conlleva en todos los casos y en esto no es una excepción. Y en el caso de servicios, como bienes intangibles, pues esto es más evidente. Lo que se garantiza es una igualdad de condiciones entre proveedores de servicios y se va a facilitar el movimiento de profesionales con fines comerciales. Esto es a efectos de visados, va a facilitar mucho el acceso, las misiones comerciales, el poder visitar estar un periodo más largo de tiempo en el país para conocer el mercado, para conocer las oportunidades directamente por parte de los empresarios. En temas comerciales, no ha mejorado mucho las medidas fitosanitarias o los reconocimientos, que igual que en Australia son muy exigentes, están basadas en el principio de precaución de la OMC y sigue siendo soberanía nacional y se mantienen, y tampoco se modifica mucho el tema de las normas de origen, que sigue el protocolo habitual de la Unión Europea. Sí es una posible ventaja comparativa para España en tema de el sistema de digitalización de aduanas, que se pretende agilizar, y Nueva Zelanda ha aceptado la nomenclatura comunitaria. España impulsó esta digitalización y por eso la empresa española lo conoce, y esto va a ser una relativa ventaja comparativa a la hora de comerciar con el país. Comercio digital, que en la oficina comercial creemos que es el potencial, el nicho que habría que explotar en mayor medida para solventar esta diferencia horaria, yo diría hasta climática, bueno, es porque, y de transporte. Pues el comercio digital sigue sujeto al marco legislativo. Entonces, aunque se pretende agilizar las transacciones y la seguridad jurídica, dependerá de nuevo del marco legislativo de cada uno. Y aquí la peculiaridad del comercio digital, cuando hablamos de comercio online en Nueva Zelanda, es lo que se suele llamar last mile infrastructure. Aquí hay un problema al final. Aquí no existe ninguna inversión en almacenes de las grandes plataformas electrónicas. No está ni AliExpress, ni Temu, ni Amazon. Y esa falta de inversión hace que el coste de cualquier compra online se incremente notablemente al llegar a este país, porque tienen que utilizar otra empresa logística de transporte que haga eso, con el añadido de las dificultades que he comentado antes. Entonces, más que la venta online, que es prácticamente, pues es como en todos, es una venta inmediata y además que con una gran competencia y de fácil acceso para el consumidor, cuando es business to consumer o cuando es business to business, ocurre que aquí, a la llegada al país, desde aduanas, el servicio es muy malo, servicio de transporte, no hay almacenes que no sean de los transitarios, que hay que pagar el coste y que eso repercute sobre el consumidor. Con lo cual, oportunidades, el acuerdo de libre comercio no da muchas mientras no haya
una revisión de la situación interna. Oportunidades en materia de contratación pública de la ALC. Se han incluido las entidades locales dentro de para el trato igualitario entre empresa española o europea y empresa neozelandesa en las licitaciones, bajo ciertos requisitos, pero aparecen. Más medidas en derechos de propiedad intelectual, una cuestión que desde aquí estamos siendo bastante vehementes, los europeos en general, que es la protección de las indicaciones geográficas alimentarias. Aquí te encuentras un producto suyo que se llama chorizo, o que es manchego, o albariño, o feta, y pues, o sea que es que todos los productos europeos tienen aquí como su pareja, su símil o su espejo en Neozelanda, lo cual, dicho por el propio embajador de la Unión Europea, se entiende poco, porque si tienes la misma indicación geográfica, no lo vas a poder exportar nunca. En España nadie va a comprar un queso manchego de Nueva Zelanda si tiene aquí el suyo. Eso está reconocido por el Acuerdo de Libre Comercio. Las autoridades de aquí de comercio, el ministro de Comercio es muy consciente de esto y van a hacer una especial lucha para garantizar la protección mutua y crear nuevas indicaciones geográficas que recojan las peculiaridades del producto nacional. Y dicho esto, quería terminar con las grandes novedades, oportunidades del acuerdo de libre comercio, que sí diría que son quizá dentro de este marco las que se podrían valorar más o tener más en cuenta por parte de nuestra oficina que se van a tener y del contexto de oportunidades que pueda dar Nueva Zelanda. Uno son los compromisos en comercio y desarrollo sostenible. Probablemente, si muchos habéis estado siguiendo, se ha hablado de que el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con Nueva Zelanda es muy novedoso porque recoge un capítulo en el que me respeto a la normativa de la Organización Internacional del Trabajo, los compromisos con la Convención de París, se recoge todo ahí. Y efectivamente es algo que generalmente no se solía recoger en los acuerdos y que aparece como novedoso aquí. Y en el caso de Nueva Zelanda y en el caso de España, lo que hay que ver esto es que Nueva Zelanda valida toda la normativa comunitaria en materia de medio ambiente. Eso quiere decir que todo lo que nosotros, la empresa española y europea, en el caso nuestro, conoce sobre sellos, sobre trazabilidad, sobre quien contamina paga, responsabilidad compartida, sistemas de gestión integral de residuos, eso se ha asumido por la autoridad de Nueva Zelanda en el acuerdo y eso va a tener que cumplirse por la empresa neozelandesa que quiere exportar a Europa. Eso sin duda es una oportunidad de consultoría. Porque ocurre que empiezan las consultas sobre cómo se sigue la trazabilidad de la producción de carne o cómo hacemos para una empresa que tiene que gestionar los residuos de productos que se exportan a Europa. Bueno, pues eso en el corto plazo medio veremos en qué se traduce, cómo responde aquí la empresa, sobre todo si el objetivo del gobierno es duplicar sus exportaciones y tiene en mente llegar en mayor medida al comercio europeo. Y el segundo punto dentro del Acuerdo de Libre Comercio, muy novedoso, a mí me gusta especialmente, pero estoy a la expectativa de la implementación, es que un punto recoge como compromiso crear un sitio web y crear un punto de contacto para las pymes. Sería literalmente una plataforma de darse de alta como pyme y poder tener contacto con otras pymes neozelandesas y hacer una plataforma de comunicación. Está en el aire, aparece en el acuerdo, se puede ser muy escéptico respecto a su cumplimiento o a cuándo se cumplirá, o se puede no. La Comisión Europea aquí está muy vehemente de nuevo con el tema de Horizon Europe. Estamos trabajando para una base de datos en la que aparezcan las empresas presentes. Hay un cierto movimiento, no puedo decir hasta qué punto se va a traducir pasado mañana en efectivamente una página web, pero aparece. Y entonces siempre es un enfoque para las pymes, que al fin y al cabo pues, es nuestro tejido industrial en el cual también es el tejido de Nueva Zelanda.
en el cual si de hecho se hace no solo va a ser novedoso, sino que es una oportunidad para que nuestras empresas vean Nueva Zelanda dentro del contexto del Pacífico o de Oceanía, lo dicho, pero se vea como complementaria dentro de su proceso de internacionalización. Y sin más, simplemente concluir que espero no haber sido muy crítica. Yo adoro este país, creo que es un país que estoy deseando que vengan más españoles y hay oportunidades y hay potencial. Estamos muy lejos, es complicado y es muy costoso, pero sí que es un mercado a considerar en la estrategia dentro de Oceanía con sus propias peculiaridades, pero con potencial posible. Nada más. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Ana. And now I will give the floor to Mr. Chris Lebon, General Manager of United Carriers, who is going to speak about the logistic and all related logistic between Spain and Australia and New Zealand. Thank you very much, Miguel. Before we put up the presentation material, just to give you a little bit of background on myself and United Carriers, we're a global freight forwarding company. So, you know, majority of the people in our team have been in the industry for many years and have got years of experience of international and global trade. So we thought it was only fitting to be part of this particular presentation so that we could share our insights in regards to entering into a new market, which we've helped a lot of different companies from around the world do, but also companies that started in Australia expand into other emerging markets. So United Carriers, we're a global freight forwarding company, and we are a customs broker. And we have offices and representation globally, and we help establish businesses refine their supply chain, but also help new businesses actually establish their processes. So right now, with the slide that we've got, the introduction today, what I really wanted to just talk about is to give a little bit of context about Australia and New Zealand, just about the way cargo moves, the way it travels, not just internationally, but also domestically. So within Australia and within New Zealand. I want to talk a little bit about the modes of air freight and sea freight, and also really just quickly touch on an air-sea solution that sort of reduces some of the transit times when it comes to sending cargo to Australia. Obviously, we're a big old island in the middle of the ocean. So a lot of people look at Australia as quite distant and sometimes a little bit complicated to get cargo into the country because we do have quite strict rules and regulations in regards to, you know, customs, quarantine and compliance. So that's something that I also wanted to touch on to make it a little bit less scary, but also to give you the tools and the processes to be able to make that a lot more easier to deal with. And then lastly, I will talk a little bit about Incoterms. So I hope today some of the things that I discuss doesn't just help you with emerging into a new market like in Australia and New Zealand, but some of these principles might actually help you with emerging into other countries as well. So these are sort of strategies that you can use and work with your freight forwarder and broker, because we want to show you that a lot of these freight forwarders and brokers can actually support you a lot more than what you think, rather than just the freight forwarding component and the customs clearance component. So if we can go to the next slide. So here we have the image of Australia and New Zealand. All right, so it's quite a large landmass, which is a little bit different to most other countries around the world. But what I did want to really hone in on here is that in Australia and New Zealand, they're governed by, you know, federal bodies, so that when you're transporting cargo within the country, even though you're going into new states, it's very different to the United States or, for example, China, where there may be state government that governs how cargo moves in between states. So you've actually got really open borders
all over Australia and all over New Zealand. And on this image, whilst we're showing some of the main cities here, I wanted to just go into, for this particular topic, just some of the main ports that a lot of the cargo is coming into Australia, and mainly because it's where it is most densely populated, okay? So if you look at Australia, on the right-hand side on the coast there, you'll see Brisbane, Sydney, Melbourne. This is the most densely populated area within the whole of Australia. And you'll see where most of the cargo does end up coming into Australia. But in saying that, we do have quite a populated population in Perth, South Australia, which is Adelaide, and then you've got that top end component where it says Queensland. In relation to New Zealand, quite similar, where the most populated area in New Zealand will be your Auckland area, but you've also got Wellington and Christchurch. So these are the sort of main ports that we're going to see cargo come into the country, whether it's via air freight or sea freight. One other thing I wanted to touch on here is the way that cargo moves once it's in the country. With such a large landmass, there are multiple ways that we are moving cargo within the country. So in particular, Australia, you know, the inland transport can be via road, rail, coastal. So that's actually on the outside of the country on the waters. And then you've also got air freight for quite fast transit requirements, whether it's medical goods or anything that's just quite urgent. You may have also heard about the development and the spending, the government spending on infrastructure projects. So infrastructure has been a big push pretty much over the last 5 to 10 years, and that's going to continue happening. So we are looking at really creating efficiencies within the transporting of cargo all over the country, okay? So because, you know, even if you look at the distance between Brisbane, Sydney, Melbourne, all the way over to Perth, that's quite a lengthy transit there. So, you know, especially if it's going by truck, you know, you're talking about 2 to 3 days, okay, just to get that cargo from one side of the country to the other. So essentially, if you've got customers in Perth, it is likely that you want to send all the cargo directly to Perth. If you've got cargo going into Melbourne or Sydney, you can pretty much service your customers all from that one location and then move cargo up towards Brisbane or down towards Melbourne, which is usually like an overnight service, and it goes on regularly, okay? So there is quite established networks within Australia to move that cargo quite seamless. If we go into New Zealand, very similar, where we've got Auckland, we've got Wellington, we've got Christchurch. One of the main differences there is that you do see a bit of a disconnect between those two little islands that you see there. And that can be quite an expensive component in relation to transport when transporting cargo from one side to the other. So usually in that scenario, you do want to look at where your customer is based and identify, are you going to fulfill from one particular area, say Auckland, but then keeping in mind that there is quite a bit of a cost to move that cargo down south into Christchurch, or vice versa, is most of your customers in Christchurch and you want to supply upwards from Christchurch. So there are a few things to consider when you're looking at, in particular, into New Zealand. So if we go to the next slide. So very similar to many other countries. I'm not going to go into this for too long. I just really wanted to give a basic overview in relation to getting cargo into the country, whether it's Australia or New Zealand. One of the options is the air freight component, okay? So I'll talk a little bit about air freight airports in Australia and New Zealand, so some of the main airports. And we'll also look at multiple carriers and services, the typical routings and transit times, and the frequency of services. And the reason why I want to touch on this is
I think for a lot of people, some of the concerns is, how do we get cargo there? Is there regular services? Is there cargo moving there quite regularly from particular areas, and is it frequent? So if we go to the next slide there, I just wanted to touch base on some of those ports that you see there that we mentioned previously, some of the main ports being Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, and then into New Zealand, Auckland. In New Zealand, you do have the ability to also bring it into Christchurch and Wellington, and even into Australia. There are other airports like Darwin or Adelaide that you may want to move cargo, but they wouldn't be considered as their main international airports. But absolute, there are more options just that from what I'm just showing here. If we can go to the next slide. So on this page, what we're doing is we're really just showing there's multiple airlines here that are going to service Spain to Australia and New Zealand. And each airline may have a different routing, okay? And at this stage, we do have quite a lot of services coming into Australia and New Zealand, but taking into consideration whether or not they have connecting flights on a daily basis. So what we're seeing here is quite a lot of the routings from Madrid, Barcelona. They have different stopovers going from Dubai or Doha or Singapore or Hong Kong or Dubai. And if you see there in the air transit, we're looking at about 24 to 30 hours, taking into consideration that from Spain to Australia and New Zealand, there's not going to be a direct flight that's going straight there. So that there will be a stopover, cargo comes off the flight and then gets reloaded on a connecting flight. So there are variables that we need to consider. For example, right at the below, you can see the frequency. Some major airlines will have those daily services. So from Spain, but also from those connecting areas, daily flights, which enables cargo to be connected quite quickly to reduce the delays in getting that cargo to the ultimate destination. But definitely keep in mind that these transit times are based on your in-flight transit. So if there is any forms of congestion, which we do see quite regularly, those transit times can be extended out, quite a few days, even longer. If we can go to the next slide. So obviously we talked about air freight. There's another option. I want to touch again that Australia is an island. Okay, so there's water all around us. So we are always either having to use the air freight service or a sea freight service to get to the market. So in regards to sea freight, the same thing, talk about the key seaports in Australia and New Zealand, major shipping lines and their services, then also the typical routings and transit times and frequency of sailings. If we can go to the next slide. So once again, very similar ports into Australia and Auckland. We've got Sydney, Melbourne, Brisbane, Fremantle. In New Zealand, Auckland. I'm not going to talk about the main ports in Spain because I'm sure all of you have heard of them and aware of them and potentially even shipped out of them to multiple other countries. So nothing changes on that end. If we can go to the next slide. So in regards to the carrier routes and frequencies, if you're familiar with shipping and you've shipped to other countries around the world, you're going to see that those same shipping lines also service the regions of Australia and New Zealand. So you've got your Maersk, your MSC, CMA CGM, Hapag, COSCO. This is where things change a little bit for the Australian region and New Zealand. As you can see, the transit times and the number of transshipments can be a little bit more than what you would see in other regions, okay? On the water transit times, you can see here from different ports into Melbourne, Sydney, Brisbane and Fremantle, you're looking at about 48 to 55 days. You've even got another one there, 50 to 65 days. And then you've got something there from into Auckland, 51 to 50 days. Now, one of the main considerations when shipping into Australia and New Zealand is how many transshipment hubs. This means that when the container gets onto a vessel and sails out of Spain,
how many different locations is the container coming off and then being reloaded onto a vessel? Because the multiple transshipment hubs, there is the risk of additional delays there. Okay, so one of the things that people do want to take into consideration when trying to adhere to transit times and really trying to get that service to your end customer, you want to be keeping in mind that limiting the amount of transship hubs to avoid disruption in the transit times to getting goods to customers. And that's either from export from Australia to Europe, Spain, or vice versa, Spain to Australia. Okay, so I think the customs quarantine and compliance can scare quite a few people for cargo coming into Australia. But there's something that I really wanted to touch on here. Look, I think it is quite stringent in Australia. I think they definitely have quite strict protocols in regards to getting cargo into Australia. But like anything, once you're aware of it, it actually becomes quite simple, and it becomes a process that can be followed quite simply. So one thing I wanted to put there is in relation to import conditions. There is a website called Bicon, and Bicon is absolutely available for anyone to use, where you can actually type in the commodity and it will give you either case studies or actually import conditions for the particular product. So this is what some of the forwarders and brokers will use to actually give advice to customers. So when I give, when I recommend anyone wanting to bring cargo into Australia, the first thing I really try and promote is using your forwarder and customs broker to your full advantage. And what I mean by that is, if you know what you want to bring into the country of Australia, sharing that information with your forwarder, and that can be your forwarder in Spain, providing that they've got a network and an agency in Australia, they will be able to share those commodities, share those products that you're looking to import. And then the local broker in Australia, their actually responsibility is to identify what are the import conditions based on those particular products that you're looking to bring into the country. Some of them may be just simple documents that you may have already been handling in the past, like a commercial invoice, a packing list. If it's sea freight, maybe a packing declaration. So real simple commercial documents. For anything that may require an additional assessment, there may be an import permit. And in that scenario, you can always request that the broker in Australia completes the import permit on your behalf. Okay, so one of the things I strongly recommend, and this doesn't just relate to Australia and New Zealand, this actually relates to any emerging market around the world. If you've got the relationship with your forwarder and you want to emerge into an overseas market, I always recommend being transparent, letting them know these are the products that you're looking to sell. Okay. When you got that information, you pass it on to them. They can be extremely helpful with being able to give you what are the import conditions and requirements for that commodity that will ultimately help you sell to your customer in that country, giving them confidence that you've done the due diligence to get those products into that country. When it comes to BMSB, I'm not too sure if too many people have heard it, but there's always a bit of a challenge in Australia in regards to the BMSB season, which is between the 1st of September through to the 30th of April, based on the shipped on board date, which requires target risk commodities and target risk countries, okay, to ensure that they are fumigating goods prior to departure. It can be done once it arrives in Australia for any general containers. So for example, 20-foot containers, 40-foot containers. If they are open tops or they don't have the full sides covered, then it is mandatory to do it at origin. Now that can be scary for people, and I understand that. Now, one of the things that I want to hone in on here is this is another scenario to really be in communication with your forwarder to understand that if cargo is going to be shipped
between the 1st of September to the 30th of April to confirm whether or not the particular goods that you're sending should be fumigated prior to departure, okay? Now, worst case, if it doesn't get fumigated, as I mentioned, if it's a full container, a 20-foot or a 40-foot, it can be fumigated at destination. So it's not all bad, okay? If it's an open top or a flat rack or any other type of equipment sending to Australia, then it is absolutely mandatory for it to be done prior to departure. So that's a real key there when it comes to shipping to Australia, especially anywhere out of Europe. So there is more information on that. So if you want to drill into it further, one of the questions you ask is, can I please obtain the target risk commodities, which are based on classification? So as you may be aware, every single commodity has a classification, and the first 6 digits of that classification are consistent globally. So that's the first question that you may want to ask. What are the target risk commodities? The second question is, what are the target risk countries? So which countries will require the fumigation between the BMSB season? Okay, so they're just some questions that can be asked, and you can get that information. Or, like I mentioned, absolutely be in dialogue with your freight forwarder because they will have a network and an agent in Australia for them to communicate that and relay that back to you. And once you've got that process in place, it sort of just sets the ball rolling, and you won't have too many issues at all, actually. Okay. The last slide that I've got here is in relation to Incoterms. Incoterms ultimately are about risk and responsibility. Okay, so when you are entering any market around the world, and I want to, relate it back to Australia and New Zealand, whether you're going to be a supplier or whether you're looking to enter the Australian market, Incoterms are always going to be part of the transaction. And I really want to make a point that Incoterms are extremely important when it comes to understanding who is responsible, what's the seller's obligation and what's the buyer's obligation, including the risk. And so for me to give an example, if you have a buyer in Australia that is looking to buy your product and you decide to sell on Ex Works terms, then the buyer in Australia ultimately is responsible for all commercial documents, for all requirements coming into Australia. So everything we just mentioned, ultimately, the customer in Australia is going to be responsible for that. So the seller in Spain or Europe is ultimately required just to provide the goods and put it at the doorstep, and then provide the documentation that is requested by the importers or the buyers forwarder in Australia. Now, where the Incoterms can be used to your advantage is when there are particular suppliers that you're selling goods from other countries. There are 2 transactions. You may be able to use the Incoterms to your advantage to have a supplier from one country, for example, China, and you're responsible for selling the goods all the way to the port of Melbourne on, let's say, for example, a CFR term, where you as the seller in Spain is responsible for getting the goods from China shipped all the way to Melbourne port, but then selling that to a customer here in Australia, where the Australian customer is only responsible for the customs clearance and delivery in Australia. So the understanding of Incoterms and working with your forwarder or broker for multiple transactions are going to be very important for you guys. This is something that we can, you can discuss further with your broker or forwarder, or also you can speak to us at any point to understand a little bit more. Thank you. Thank you very much, Chris. Thank you for your presentation. Just in a few slides, you present the most important factors and things to export correctly to Australia and New Zealand. And well, very useful information. Thank you very much. And now it's the turn for Mr. Ángel Barranco, CEO of IDMI Agrometal.
Ángel Barranco, CEO de IDM Agrometal, una empresa que bueno, pues, nos va a contar a qué se dedica y cómo ha sido su experiencia en el mercado australiano. Muchas gracias, Ángel. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la invitación y luego preguntaros si veis la pantalla o... La vemos perfectamente. Muy bien. Pues mi nombre es Ángel Barranco, bueno, soy el propietario de la empresa IDM y voy a presentar un poco lo que hacemos, pero también cuál ha sido nuestra estrategia en Australia y nuestra estrategia en exportación en general. Entonces, nosotros somos una empresa de nicho. Y la lectura que hicimos del mercado hace ya algún tiempo es que la seguridad alimentaria es algo fundamental en todos los países y más con la pandemia. La población va creciendo y hay que alimentar esta población con unos menores recursos naturales porque hay escasez fundamentalmente de suelo y de agua y estos son de peor calidad. Esto da lugar a que haya una nueva agricultura tremendamente tecnificada que es una agricultura, lo que nosotros llamamos de alta productividad, alta densidad, y que en una gran parte pasa por los invernaderos, ya sea de hortalizas o ya sea de berries, de frutos rojos. Entonces, dentro de eso hay una necesidad para hacer determinados trabajos, mecanizarlos, y la maquinaria tradicional, como pueden ser los tractores que todos conocemos, pues simplemente por sus dimensiones no pueden trabajar en estos espacios tan pequeños, porque para obtener una alta productividad lo que hay que hacer es plantar más plantas por metro cuadrado y eso significa que los espacios entre plantas son muy pequeños. Entonces, eso es la situación del sector en general y es el nicho al que nosotros nos dirigimos. Estamos situados en Almería. Aquí hay 40.000 hectáreas de invernadero, que Almería es proveedora de hortalizas para toda Europa. Entonces, pues lo lógico es que una empresa como la nuestra pues tuviese sus orígenes aquí porque tenemos un mercado de testeo bastante próximo, aunque también hay que decir que los invernaderos de aquí no son altamente tecnificados, entonces tenemos una vocación exportadora desde hace muchísimos años. Actualmente nuestras máquinas están trabajando en 50 países, 48 que quedan ahí ya se han quedado cortos y exportamos básicamente a todo el mundo. Entonces, nosotros lo que hacemos, vamos a cualquier feria internacional de alta tecnología agrícola donde esté. La semana pasada estuvimos en el INTEC en Holanda, pero también exponemos, pues, por supuesto, las ferias europeas. Hace unos años antes de la pandemia estuvimos en Qingdao, China. Hace 3 semanas estaba en Bangkok en Agritécnica, luego también en Irapuato. Nos movemos un poco por todo el mundo. Entonces, la conclusión que nosotros sacamos es que para exportar, lo primero que hay que hacer es tener un producto exportable, un producto con determinadas características que sea diferencial. Nosotros estamos en el mundo tecnológico, entonces tenemos que tener un producto que tecnológicamente sea exportable y cuyo nivel de tecnología haga que sea competitivo en cualquier mercado. Entonces nosotros podemos competir en Alemania, podemos competir en Japón, podemos competir en Estados Unidos, en cualquier país del mundo, pero por las características tecnológicas del producto en sí. Nosotros no competimos por precio y nuestro objetivo nunca será competir por precio, sino competir por la esencia. Entonces, aquí no me voy a extender porque es algo que va más orientado a los clientes, pero bueno, somos muy fuertes, somos los líderes mundiales en pulverizadores autopropulsados de pequeñas dimensiones, que puede ser este de aquí, y luego creo que esto no es relevante en este foro. Lo que sí es relevante es un poco lo que es nuestra estrategia. Entonces, decía, fundamental para exportar, tener un producto exportable. Tener un producto exportable en función del nicho que uno esté, pues tiene que buscar su singularidad. Nuestras singularidades son la tecnología. A partir de aquí, ¿qué hemos hecho en Australia y qué hemos hecho en cualquier país? Pues hace ya bastantes años, lo primero, acudir a todas las ferias internacionales porque está muy bien los webinars, está muy bien los Zoom, pero el contacto humano es imprescindible y ahí te vienen muchas oportunidades de negocio, sobre todo las que tienen carácter internacional. Y luego buscar nuestro sistema de distribución es buscar distribuidores locales. Entonces, hace ya
no sé, 8 o 9 años más o menos, pues vimos que el mercado australiano era un mercado interesante porque había invernaderos, por lo que decíamos antes, es un país que está relativamente lejos de muchos sitios y aunque está integrado en el sudeste asiático, entonces tiene que producir sus propias hortalizas para consumo interno y sus propias hortalizas producirlas significa, si queremos buscar la productividad, pues significa invernaderos, como decíamos antes. Entonces, viendo que ahí había un mercado, un mercado interesante para nosotros y que el tipo de producto que nosotros teníamos no estaba cubierto en ese mercado, pues lo que necesitamos era un distribuidor. Entonces, eso hoy en día con Internet es relativamente localizar quién es quién. Entonces, nos pusimos en contacto con las 2 o 3 empresas posibles que podía ser un distribuidor nuestro. A partir de ahí, pues establecimos los primeros contactos por email y firmamos un contrato de distribución y empezamos a trabajar. Nosotros, nuestra forma de hacer las cosas es que los contratos de distribución siempre los firmamos en exclusiva con un periodo de prueba que se va renovando, pero todos sabemos que al proveedor y existe la tentación de saltarse al distribuidor en destino, pero ahí precisamente es donde se muestra la profesionalidad y calidad de las empresas. Entonces nosotros eso no lo hacemos nunca. Firmamos acuerdos de distribución en exclusiva que se van renovando y cuando algún cliente final nos contacta por internet o lo conocemos en una feria, se lo derivamos al distribuidor que tenemos en el país de destino, que en este caso es Australia. Entonces así empezamos a trabajar con Power Plants y poco a poco fuimos construyendo una relación comercial. Posteriormente, ya precisamente en la Feria de Greentech en Holanda, pues vinieron hace unos años y ya vienen casi todos los años y mantenemos un contacto personal, viéndonos una vez al año en la Feria de Greentech. Pero tengo que decir que, bueno, nosotros viajamos muchísimo, pero en Australia todavía no se ha dado la circunstancia de ir. Sí es verdad que me han invitado varias veces, pero tenemos que hacer una ruta intensa porque ya que vamos para allá, pues merece la pena invertir tiempo y conocer a los clientes. Entonces, con esto quiero decir que teniendo un producto singular, como es en nuestro caso, teniendo un canal de distribución, como es en nuestro caso, eh, tampoco necesitamos acceder a los mercados de destino, en algunos casos, porque nosotros exportamos, estamos en 50 países y no hemos viajado a los 50 países. Algunos sí y otros pues no. Más bien viajamos para abrir mercado y una vez que los mercados están lanzados y tenemos un distribuidor, pues vamos bastante poco porque el mundo es muy grande y algunos simplemente no hemos ido. Entonces luego pasa el tema del transporte y el tema de la logística y el tema financiero. Entonces nosotros, yo creo que la ventaja que te da tener un producto singular es que te puedes salir un poco de la norma. Entonces nosotros siempre empezamos con unas condiciones de 20% de cobro a la confirmación del pedido o 80%. También es verdad que según se van desarrollando las relaciones comerciales con los distintos distribuidores, pues vamos dando cierto crédito, pero de una forma tremendamente conservadora. También hay que decir que nuestro sector lo permite. Hay otros sectores que igual son de consumo que no se puede trabajar así, pero nuestro sector lo permite. Entonces, pues realmente la cifra que tenemos en el balance de cobro de clientes es tremendamente reducida respecto a las ventas globales del año. Entonces, bueno, ya con nuestro distribuidor local, pues según va avanzando el tiempo, pues ya sí le dimos ciertas condiciones de pago, pero que siguen siendo bastante conservadoras. En cuanto al tema de la logística, para nosotros nunca ha supuesto un problema porque nuestro producto no es perecedero. Sí es verdad que los plazos de tránsito pues pueden ser más largos o más cortos en función de la distancia, pero hoy en día contar con una empresa que te haga el transporte es tremendamente sencillo para cualquier país del mundo. Nosotros tenemos 2 políticas, o bien trabajamos ex-work, si el cliente así lo pide, entonces una vez que recoge la mercancía nos olvidamos absolutamente todo y como máximo trabajamos CIP en puerto destino. Pedimos una cotización TIP, se la enviamos al cliente, está de acuerdo, nos paga la mercancía más el transporte, lo ponemos en marcha, le enviamos la documentación, pues lo típico, facturas, BL y packing list y a partir de ahí pues bueno,
su forwarder se pone en contacto con el nuestro pues, para hacer todos los trámites de internación y todos los trámites de aduana. Nosotros nunca entramos en los trámites de internación de cualquier destino porque simplemente no tenemos ese expertise y enviando máquinas a 50. Entonces, sabemos que, bueno, obviamente, pues depende, cumplimos absolutamente todas las normativas y sabemos que en Australia son tremendamente estrictos con el tema de la madera que tienen tratada. Bueno, nosotros hacemos palets de hierro para nuestras propias máquinas porque somos especialistas en manipular el hierro, con lo cual lo que hacemos es no entrar en aquellas políticas restrictivas de cada uno de los mercados que hagan que las importaciones sean más complicadas, sino que hacemos todo lo contrario, ver qué tenemos que hacer para intentar que los trámites aduaneros sean lo más fáciles posible. Nuestro código TARIC o nuestro código HS, por la tipología de máquina que tenemos, que son máquinas para la agricultura y muchas de ellas para hacer tratamientos fitosanitarios para luchar contra las plagas, pues tienen ciertas facilidades en cuanto no suelen tener aranceles y tienen facilidades en cuanto a la importación porque son absolutamente necesarias. Entonces, al final, lo que hemos hecho es unir una cadena que yo creo que es bastante lógica, con bastante sentido común, que es un producto diferencial basado en la tecnología, ver que ese producto es exportable por sus propias características técnicas, que no existe competencia, que tenemos bastante poco, y obviamente que en nuestros mercados de destino puede ser necesario, con lo cual nos escapamos de la guerra de los precios, aunque obviamente todos los clientes pues intentan obtener mejores condiciones, pero nosotros entramos ahí bastante poco porque nuestro producto es bastante singular. Y luego ver qué canales de comercialización son los adecuados para los distintos países. Nosotros vendemos absolutamente de cualquier forma. O sea, lo que hacemos es intentar no dejar escapar una venta, pero nuestra mejor figura es el distribuidor local. Entonces, en el distribuidor local nosotros lo que hacemos es ser muy buenos diseñando productos, ser muy buenos fabricando productos, también podemos hacer desarrollos a medida y que el distribuidor local es el que conoce el mercado, el que conoce al cliente final y el que hace toda la labor de marketing y comercial. Entonces, con esta simbiosis, pues trabajamos bastante bien en todos los mercados, incluyendo Australia. Y luego la parte financiera del cobro y la parte de la logística y llegada de la mercancía, en la parte financiera del cobro somos muy conservadores, hacemos cero locuras y solo damos crédito de una forma muy medida cuando ya hay establecida una relación de confianza. Y en la parte de la logística, por las características de nuestro producto es relativamente sencillo. Vendemos Osborne o vendemos CIF y el periodo de tránsito pues depende de la lejanía, que para el caso de Australia es un poco lo más distante, pero lo que nosotros también hemos captado es que el cliente australiano es precisamente consciente de su situación geográfica y consciente de que si importa productos del sudeste asiático, pues igual le pueden llegar más rápido, pero la calidad no es comparable, pero si importa productos de Europa, pues está pagando la calidad y también tiene un periodo de tránsito más largo. Entonces, aunque el periodo de tránsito sea más largo, para nosotros nunca ha supuesto un hándicap. Simplemente hay que planificar con mayor tiempo y con mayor antelación. Y al final, nuestra experiencia es que las empresas que están situadas en Australia toman como un mercado, no diría secundario, porque yo creo que es casi primario, pues Nueva Zelanda. Entonces, y llegar a Nueva Zelanda se llega desde Australia, por lo menos es en nuestro caso. Entonces, nosotros tenemos clientes que que están situados en Nueva Zelanda, pero que han comprado en Australia. Y nuestro distribuidor allí tiene su propia oficina en Nueva Zelanda. Entonces, al final, el mercado australiano, neozelandés, lo contemplamos como una sola entidad, como un solo mercado. Y también lo que nos está ocurriendo es que, como decíais antes, Australia es un mercado pequeño, 27 millones de habitantes, Nueva Zelanda 5. Nosotros somos una empresa de nicho y al final el nicho de los invernaderos en Australia es el que es y se hacen inversiones. Vendemos bienes de inversión. No todos nuestros clientes obviamente compran una máquina todos los años, igual que no cambiamos de coche todos los años. Entonces siempre tenemos que estar
constantemente buscando clientes nuevos. Y a nuestro distribuidor italiano, pues, australiano le pasa lo mismo. Su mercado en Australia es el que es, crece al ritmo que crece y si quiere crecer más, pues empieza a expandirse pues sus países vecinos, que en este caso pues el sudeste asiático, puede ser Vietnam, Tailandia, Malasia, Indonesia. Entonces, también ha hablado con nosotros, oye, podemos canalizar ventas en estos mercados donde vosotros no estéis presentes a través de Australia y cuando nosotros presentemos un proyecto llave en mano de un invernadero con las distintas tecnologías, que es la construcción de invernadero, pues el plástico, los sistemas de control climático, los sistemas de riego, también incluir vuestra maquinaria. Entonces, pues le dijimos que siempre que estemos informados para ver si puede haber conflicto con algún distribuidor local, si lo tenemos, porque en algunos países del área sí tenemos y en otros no, pues obviamente pues sí. Entonces al final nuestro propio distribuidor en Australia es una plataforma que nos permite exportar a mercados próximos circundantes. Y esto lo hacemos siendo una pyme pequeña, situados en Almería, que no estamos directamente en el centro de España, sino que estamos en una esquinita. Pero yo siempre he sido de la opinión, yo he trabajado muchos años en extranjero, y viví en el extranjero, de que hoy en día el éxito de una empresa no depende del tamaño que pueda tener, sino que depende de su flexibilidad, de saber leer entre líneas y de su dinamismo. Entonces, cualquier empresa española, grande o pequeña, cualquier pyme, teniendo la condición fundamental de que su producto sea exportable, puede llegar y que haya una necesidad en destino de ese producto o que la pueda crear, puede llegar a cualquier mercado, incluido Australia. La dificultad en montar la exportación, yo creo que está muy mitificada, es relativamente sencillo exportar. Los riesgos derivados de la exportación en cuanto a los pagos creo que están bastante mitificados, creo que los riesgos son bastante menores que vender en el mercado local. Y el tema de la logística para exportación creo que también está mitificado, es bastante simple y está tremendamente resuelto. Lo único que puedo animar aquí desde nuestra propia experiencia, desde la humildad con que hacemos las cosas, es que cualquier empresa se lance al mercado australiano, se lance a exportar, porque el mundo es enorme y realmente una empresa hoy en día yo creo que tiene posibilidad de encontrar su vector de crecimiento pasando por la internacionalización. Para nosotros en IDMS es una cosa tremendamente obvia que tenemos interiorizado y tenemos dos vectores de actividad, innovación e internacionalización, y eso lo hacemos a diario absolutamente todos los días. Y eso es lo que os puedo contar como experiencia personal de la empresa. Y en fin, si alguien le ha ayudado, aunque sea un poquito, pues entonces yo he cumplido mi objetivo y mi misión en este foro. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Ángel. La verdad que ha sido una presentación muy al grano, muy práctica, de carácter muy práctico. Y creo que además, bueno, pues, un momento que voy a... Si puedes dejar de compartir Sí, un segundo, que se me ha ido la pantalla en pequeño. Nada, no te preocupes. Y bueno, pues la verdad que efectivamente hay que animar a todas las empresas a abordar los mercados, el mundo es grande y bueno, ese contacto con el cliente y más en algunos países bueno, pues, que son tan lejanos como es el caso de Australia y Nueva Zelanda, aquí juega un papel fundamental todo el tema de la logística y del transporte. Y aquí es donde entra, bueno, pues le voy a dar la palabra a Qatar Airways, a Pablo Lamas, Corporate Sales Manager de Qatar Airways de la península Ibérica. Y voy a ver un momento, a ver si podemos. Que no me deja cerrar, compartir. Un momento. ¿Sigo compartiendo o no? Sigues compartiendo, sí. No. Bueno, ya estamos. Ahora sí, perfecto. Todo se Perfecto. Oye, muchísimas gracias, Ángel, de verdad. CEO de IDM. Adelante, Pablo. Muchísimas gracias. Te has silenciado, Pablo. Perdona, ya estoy. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias a Cámara de Comercio de Madrid. Buenos días a todos, and good afternoon for those who are attending from Australia or New Zealand. En relación
con las oportunidades de negocio en Australia y Nueva Zelanda, a mí me gustaría daros un overview muy rápido sobre la conectividad que está ofreciendo Qatar Airways en este momento desde España y desde Portugal. Pasamos a la siguiente slide, por favor. Y actualmente estamos operando a más de 170 destinos en todo el mundo, 176 para ser exactos, cada semana. Estamos abriendo o bien nuevos destinos o estamos incrementando frecuencias a aquellos países y aquellas ciudades de más alta demanda. Y en concreto, en lo que es España y Portugal, pasamos a la siguiente slide, estamos operando desde Madrid, desde Barcelona y desde Málaga. Y desde Lisboa. En Madrid estamos ofreciendo 3 vuelos diarios. Uno de ellos está operado por Iberia dentro de nuestra Joint Business Global. Barcelona también 3 vuelos diarios. Málaga, que sería nuestro 6º año operando esta ruta, tenemos vuelo diario durante los meses de verano, julio y agosto. En septiembre pasamos a 5 vuelos semanales y ya para octubre en adelante tendríamos 3 vuelos a la semana. Y luego Lisboa, que ha sido nuestro último destino, nuestra última apertura, estamos operando con 6 vuelos a la semana. ¿Y cómo estamos conectando con lo que es Australia y Nueva Zelanda? Siguiente slide, por favor. Estamos operando ahora mismo vuelos a Sydney, Perth, Adelaida, Brisbane, Melbourne y Auckland. Y nuestra conectividad mínima estaríamos hablando de 2 vuelos a la semana en los casos de Sydney, Brisbane, Adelaida. Perth y Auckland estaríamos operando casi 3 vuelos diarios también, y en el caso de Melbourne estaríamos operando con 33 vuelos a la semana. Y siempre estamos haciendo esta ruta a través de nuestro hub de operaciones ubicado en Qatar, en Doha, y lo hacemos a través de Hamad International Airport. Este aeropuerto ha sido catalogado, aparte de varios premios como Mejor Duty Free, durante 2024 ha obtenido el premio de Mejor Aeropuerto del Mundo. Siguiente slide, por favor. Guess what? Hamad International Airport has done it again. Named Best Airport in the World at the 2024 Skytrax Awards and World's Best Airport Shopping. It's not the first time or the second time. In fact, it marks our 3rd time to win as Best Airport in the World, 10th time as the Best Airport in the Middle East, and 2nd time World's Best Airport Shopping. A good airport is a stepping stone in your journey, but a great airport, well, that's a place where you can relax, shop, eat amazing food, get in touch with nature, all in one place. That's because of our commitment to make your airport experience more than just part of your journey, but a journey in itself. Muchas gracias, Miguel. Y en cuanto al producto que estamos ofreciendo a todas las empresas, es Beyond Business, nuestro programa de empresas, en el que tanto la compañía como el empleado pueden acumular puntos. Es un programa muy sencillo, muy fácil de usar, muy flexible a la hora de poder canjearlo tanto por billetes, upgrades, salas VIP en Doha, duty free. Y actualmente tenemos hasta el 31 de marzo 2025 una promoción especial para todas las empresas de Cámara de Madrid, en la que hay un welcome pack de 3.000 key rewards, pues si se registran antes de lo que es finales de marzo 2025. Y por nuestra parte nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por vuestra presentación. Bueno, pues la verdad que como decimos y hemos dicho a lo largo de toda esta jornada, Australia y Nueva Zelanda están lejos, pero desde luego hay maneras de llegar, y además, bueno, pues por lo que sé que es una ruta, en este caso, que tiene mucho éxito de público y mucho éxito de empresas españolas que van a los 2 países. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. En primer lugar, yo creo que I think that we are going now to get into the question and answers. And first question, I think it's for Chris. It's Matias Sanchez asks, what ways or methods would you recommend for exporting tabletop drinks dispensers from Spain? And what customs costs will be involved in importing this merchandise?
Well, I open this question not only for Chris, also for the rest of the speakers, and maybe it's a little bit concrete, you know, tabletop drink dispensers. But well, you could answer about this, or maybe look for the information after the seminar. I think firstly, knowing what he wants to bring into the country is the first step. Okay. What I would also recommend is providing any technical drawings or any technical information about the commodity. Once you've got that, forwarding it through to us, we will then be able to assess the item, you know, with our customs broker to really identify the classification and the import conditions for that product. But you know, as a overall understanding, you know, having the normal commercial documents for this product, like your commercial invoice, your packing list, and depending on how it's being sent, either ocean or air freight, something like that, a commodity like that would be quite simple to bring into Australia. And then knowing the Incoterms, once again, you know, is he selling on Ex-Works terms? Based on Ex-Works terms, he would just be required to manufacture the goods and then provide a commercial invoice and packing list. And the customer in Australia would then work with their freight forwarder to advise them what documents are required. And those documents that are required will usually be on templated forms, meaning that all they're really doing is ensuring that they're complying with the statement that is on the declaration and then signing it and putting a letterhead. So the first step is knowing what he wants to bring into the country. Second step is providing the technical drawings or information on that particular product so that we can provide a classification for it, but also confirm the import conditions. But I can tell you on a product like that, quite simple. No major concerns with bringing that into the country. Thank you very much, Chris. Now this question, well, I'm gonna answer it in English, but it's for you know, for the responsibles of the Spanish Economic and Commercial offices, Rodrigo and Ana, if there's any trade mission plan for New Zealand and also for Australia. Sorry, Miguel, can you repeat that question, please? No, it's for. Sorry, this question is for for Rodrigo and Ana from the Spanish Commercial Office. If it's a company that asks if there's any commercial trade mission plan to their countries. Can you hear me? Sí. Yeah, okay. In English, I must answer it in English. No? En español mismo, no. Oh, ok. Ahora mismo, misiones comerciales por parte organizada por ICEX España Exportación e Inversiones, tenemos una... que tiene la cámara apagada. Tenemos convocada una misión comercial virtual en el sector químico. Es especializada en el sector químico. La convocatoria está abierta, está disponible en la página web de ICEX. Si uno escribe en el buscador ICEX Australia, y puede entrar en nuestra página web y ver todas las convocatorias de todas nuestras actividades. Y diría que a día de hoy es la única misión comercial que tenemos prevista en los próximos meses. De acuerdo, Rodrigo. Y Ana, entiendo que bueno, pues para Nueva Zelanda también tendréis algún plan, plan de calendario de acciones de promoción. No, pues no está Ana, disculpad. Sí, está, pero no nos debe oír. Bueno, pues okay, so this has been all the questions. I would like to thank you very much for... Perdón, Sí. perdón, que sí que estoy. Tranquila. Es que son mis dificultades. No consigo acceder a la cámara. Es que no me estoy llevando bien con el aparato. ¿Me oís? Sí, ahora sí.
Bueno, pues lo digo aunque no me estéis viendo, no sé si me veis. Esto es... No pasa nada, con oírte es suficiente. Quítate el mute del micrófono y... No te oímos, Ana. Ahora está silenciado. Ahora, perfecto. ¿Me oís y me veis? Sí, vale. Nosotros aquí no tenemos ninguna misión este año, pero sí a partir del acuerdo existen demandas para el año que viene. Sí que ha surgido misiones comerciales, tenemos una palabrada ya para agosto del año que viene de territorial, pero que sí que ya están buscando fechas. Australia y Nueva Zelanda serían en este caso, los dos mercados. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, Ana. And as I had said before, so we are going to close this seminar about Australia and New Zealand. I would like to thank you to all the speakers and the high representatives of the Spanish commercial offices in Australia and New Zealand, the CEO of IDM, the Spanish agro company, also Qatar Airways, which is our strategic partner in the international area here in the Madrid Chamber of Commerce, with Pablo Lamas. And of course, I would like special thanks to United Carriers with his general manager and with his regional manager. Thank you very much, all of you. It's important to know more and more about these markets, despite they are far. And we are going to keep in contact. We are going to be at your disposal for any question that you have after the event related to these markets, and also with the logistic company, with Qatar Airways, with any of them. Thank you very much, and well, we hope to see you soon in any other international trade market seminar. Thank you. Bye-bye. Thank you.